por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Terminamos este retiro con la última meditación en el que se quiere que meditemos esa fe y confianza que hemos de tener en el Señor, confianza en la providencia paternal de Dios, en Dios que nos ama, Dios que es Padre, etc. Es decir, la idea es meditar, alrededor del edificar sobre roca y la confianza en la providencia paternal de Dios, que nos lleva a una conclusión que es tan sencilla de decir y quizás tan complicada a veces de asumir, que es el omnium bonum, todo es para bien. Y así, contemplamos a la fe como fuente de la serenidad, de la alegría, del optimismo, porque evidentemente pensamos siempre así, es decir, todo es para bien. Cuando el Señor, en la última cena con sus discípulos, antes de su pasión y su muerte, en aquella cena entrañable que nos cuentan los evangelistas, hay un momento, lo recordáis muy bien, lo hemos meditado muchas veces, en el cual el Señor se levanta, se quita el manto, toma una toalla, se la ciñe y se pone a lavar los pies a los discípulos. San Juan, evangelista, presente en aquella escena, como los demás apóstoles, describe pausadamente ese acontecimiento porque se le queda muy grabado para siempre esa escena. Después echó agua a una jofaina, dice, y comenzó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Iba a decir, todo transcurría con normalidad, pero una cierta normalidad, porque no era ni previsto en el rito, por supuesto, de la Pascua, es un gesto que hace Jesús, ni era algo normal, cuando era un oficio de esclavos. Y era algo que, evidentemente, les deja tan desconcertados que se dejan hacer. No dice nada salvo Pedro, que muestra su sorpresa y con ese ímpetu que él tiene, se niega. ¿Tú me vas a lavar los pies a mí? Y el Señor le dice a la pregunta de Pedro, a la pregunta y negativa, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? La pregunta que conlleva también no estoy dispuesto, ¿no? Lo que yo hago no lo entiendes ahora, lo comprenderás más tarde. Hay un forcejeo y Jesús acaba lavando los pies a Pedro como a los demás. Es más, Pedro quiere que lave entero. Una escena, un gesto, que al cabo de los años, al cabo del tiempo, y sobre todo después del Espíritu Santo, Pentecostés, Simón Pedro comprendió el significado profundo del gesto del Maestro.
quiere enseñar su misión de servicio a los que van a ser columnas de la Iglesia. Todos ellos. Todos ellos. Pero la frase con la que me quedo, con la escena ya la hemos meditado, la frase con la que me quedo es esa frase que el Señor le dice a lo que le dice, que es como si la pudiéramos nosotros también rememorar muchas veces en nuestra propia vida. Lo que yo hago, lo que yo hago, ¿no lo entiendes? Ahora. Lo que yo hago, ¿no lo entiendes? Ahora. Decía que podríamos también nosotros rememorar esa misma frase en nuestra vida, porque todo lo que muchas de las cosas que nos ocurre, lo mismo que a Pedro, nos pasa con frecuencia que no las comprendemos. Los acontecimientos que el Señor permite en mi vida, pensados, no pensados, cezados, no rezados, es decir, lo que pasa, el dolor, la enfermedad, la pérdida de un puesto de trabajo, la muerte de un ser querido, lo que sea, ¿no? Lo que el Señor nos va mandando todos los días, yo podría decir, también pensar, Señor, ¿por qué me pides esto? ¿Por qué me pides esto? ¿Por qué me estás ahora requiriendo para estas cosas? No lo entiendo, no lo entiendo. Lo que yo hago no lo entiendes ahora. Y es que Dios tiene, inesperadamente, planes distintos que abarcan la vida y también nuestra felicidad. Porque, por supuesto, lo que está claro es que Dios nos quiere felices. Claro, el problema es que nuestra mente, nuestra quehacer, solo alcanza lo inmediato. Busca una felicidad que se para, ¿no? A corto plazo. A corto plazo. Y por tanto, hay muchos asuntos humanos que es verdad que no os entiendo, seguramente los acepto, porque bajo la cabeza, pero que no los acabo de entender. Aceptamos. ¿Por qué? Porque en el fondo, en nuestro corazón hay una idea muy clara, que es fruto de nuestra fe y fruto de nuestra formación, por otra parte. Es decir, ¿cómo no me voy a fiar yo de Dios en su providencia amorosa? Porque no dudamos de esa providencia amorosa de Dios. Quizás no entiendo esto que sucede ahora, que está dentro del plan divino. O de otra manera podemos pensarlo, solo voy a confiar en el Señor cuando lo que me sucede es aceptable o es apetecible. Estamos convencidos, o sea, sabemos perfectamente que estamos en manos de Dios y que no, es que es donde mejor estamos. Esto se hace a veces complicado y difícil en la vida nuestra. Es decir, porque es verdad que no son grandes acontecimientos lo que nos ocurre a nosotros, lo que te ocurre a ti o a mí, ¿no? O sea, son cosas casi ordinarias, ¿no? Pero a veces incluso en esas cosas ordinarias de cada día, ¿no? Pues hay asuntos que no acabamos de entender, o que nos cuesta como aceptar, ¿no? Incluso pensadlo hasta en la propia vida de familia o en el trabajo profesional, ¿no? La situación que tengamos, una persona con la que nos cuesta más el trato, una situación, ¿por qué no esto podría ser de otra manera? Podemos pensar, ¿no? O por qué este plan que yo tenía no ha salido como yo me hubiese gustado que hubiera salido, o por qué esta persona no es distinta para que yo pueda convivir mejor con esa persona o con él, etcétera, ¿no? Es decir, muchas cosas que dices, no sé, como que no me acaban de gustar porque no se adaptan o no son como a mí me gustaría que fueran. O como a mí me parece que sería bueno que fueran. No solamente es el gusto, sino incluso con un afán noble, si me gustaría que fuera de otra manera. ¿Cómo no me voy a fiar del Señor en su providencia amorosa?
estamos en sus manos. Y seguramente un día, al final de la vida, el Señor nos explicará los pormenores, el porqué de tantas cosas que aquí no hemos entendido, y que su mano providente en todo ha estado presente, hasta lo más insignificante. Nos pasa a veces, también es verdad, que con el tiempo, aquello que no entendíamos en un momento dado hace años, ahora entendemos. Ah, claro, Dios quería esto. O Dios permitió aquello, ¿por qué? ¿Qué coincidencia que cuando pasó aquello yo estuve allí y pude ayudar, por ejemplo? Que eso ya ha hecho que pudiera estar para poder. Si ante cada suceso, o si quieres, así ante cada fracaso, si ante los sucesos que no sabemos discernir nos subleva la injusticia, nos sublevamos, tendríamos que oír la voz del Señor como a los apóstoles en aquella última cena que les dice lo que estábamos diciendo. Lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes. No lo entiendes ahora. Lo entenderás más tarde. De ahí el omnium bonum, todo es para bien, todo es fe y confianza en Dios. Lo entenderás más tarde porque no habrá lugar entonces para el resentimiento ni para la tristeza. Porque todo cuanto sucede está en la providencia de Dios. Está previsto por Dios, ordenado para su salvación, para su redención en la gloria. Y muchas veces el Señor incluso permite situaciones malas o el pecado, incluso porque el Señor permite, respetando la libertad humana, evidentemente, que eso pase para que una persona, por ejemplo, pueda cambiar. O un acontecimiento que a veces es doloroso, para que esa persona caiga en la cuenta, empiece a cambiar. Es decir, la vida es así. Si lo que ocurre es bueno, Dios lo quiere. Si es malo, no lo quiere, lo permite, porque respeta la libertad del hombre, como te decía. Y tiene en su mano el Señor, por supuesto, sacar el provecho, el bien y el provecho de las cosas que a veces nos parecen malas. Ante los acontecimientos y sucesos que nos tiene que salir del corazón. Esa frase, ¿no? Señor, tú sabes más. Encima abandono. Ya lo entenderé más tarde. Es verdad que esto es fácil de decir y no es tan sencillo de aceptar. Es verdad, porque somos muy humanos, porque queremos tener todo en las manos, porque queremos tener como seguridad siempre, porque queremos pues tener como el dominio o la situación, que a lo mejor no la tenemos, o porque nos gustaría que las cosas saliesen como nosotros nos querríamos que saliesen, etcétera, ¿no? Y esto lo puedes aplicar pues a tu vida de trabajo o a tu vida interior, lo que quieras, ¿no? A la obra apostólica, ¿no? Es decir, que ¿por qué no ha salido este círculo? ¿Por qué no ha salido esto? ¿Por qué? Bueno, pues a lo mejor uno dice, bueno, tenía que haber puesto más medios, o el Señor ha querido tal, o porque esta persona que ya estaba, pues no sé, de esta manera, de pronto todo se ha truncado y hay que esperar más, o hay que sea. Yo recuerdo que nos contaba una vez en la tertulia, una meditación, no recuerdo, hace ya muchos años, don Julián Herranz, que estaba entonces trabajando junto a don Alberto Álvaro, justo cuando en el año 82, cuando esos últimos meses y días y semanas de la intención especial que tanto costó, ¿no? y que sigue ahí, pues, que él se quedó muy impresionado, ¿no? Muy impresionado y él y los que estaban oyéndole, escuchando una meditación a don Álvaro, delante del Señor, diciendo al Señor, cuando veía que aquello no acababa de salir, ¿no? Pues hablo del año 82, 80 más bien, como se encaraba don Álvaro con el Señor, se encaraba en el buen sentido de la palabra, y le decía al Señor, Señor, si tú quieres que esperemos 10 años más, acepto tu voluntad. Decía, yo recuerdo que nos contaba don Julián, que
que se quedaban todos como parados, ¿no? Porque es que aquello estaba ya, salía ya estaba todo hecho, pero ahí había siempre flecos que, bueno, pues, Señor, si tú quieres que esperemos 10 años más, 10 o no sé cuántos dijo, yo lo acepto, yo acepto tu voluntad. Hizo una especie como de acto profundo de aceptación de la voluntad de Dios que les dejó, decía don Julián, yo me quedé frío, no frío en el sentido de caray, ¿no? Bueno, es el amor a Dios de los santos, ¿no? De quienes están buscando el bien, y el Señor pues permite muchas veces que eso tarde y tarde, porque Dios tiene sus tiempos, porque Dios no la redención la hace siempre, y Dios no llega a la tierra y ya está, ¿no? ¿No? Pasan 30 años de vida oculta, que sí, que son redención también, porque ya está en la tierra, ya empezó la redención desde el momento del sí de la Virgen, pero pasan 30 años. Así era el plan de Dios. En 3 años escasos, predica, evangeliza, hace milagros, la pasión, la muerte, la resurrección. Era lo que es el plan de Dios. El plan de Dios era esperar desde el pecado del hombre hasta el momento de la plenitud de los tiempos, años y miles de años y lo que fuera, ¿no? Era esperar. Era esperar. Las cosas tienen su tiempo. Dios tiene sus tiempos. Y en la vida tuya y en la mía pasa eso también. Dios tiene sus tiempos. Tú sabes más. En ti me abandono. Ya lo entenderé más tarde. Porque nuestra naturaleza humana, a veces queremos las cosas ya. Y Dios tiene sus tiempos. Y las almas y nosotros maduramos con el tiempo. Con el tiempo. Y el tiempo, evidentemente, por supuesto, con nuestra lucha. Y la oración, y el trabajo, las cosas bien hechas, pero con el tiempo. La labor va madurando con el tiempo, las almas mejoran. Escribe San Pablo a los de Roma esa frase que es en el fondo esto: diligentibus Deum omnia cooperantur in bonum. Todas las cosas cooperan al bien de los que aman a Dios. Todo coopera al bien de los que aman a Dios. De los que aman a Dios. Penas, contradicciones, dice nuestro Padre, aquel por aquel otro suceso o aquel otro, ¿no ves que lo quiere tu Padre Dios y que Él es bueno y Él te ama y a ti solo, más que todas las madres juntas del mundo pueden amar a sus hijos? Claro, esto es un sentido, iba a decir, muy profundo de la filiación divina, que nos lleva a descubrir una vez más que estamos en manos de Dios. Estamos en manos de Dios, que conoce lo pasado, lo presente, el futuro, que desde donde Dios está, que está presente en todas partes, es decir, nos ve, todo lo ordena a nuestro bien, aunque no sea un bien inmediato. Claro, cuando uno acepta esto, el cooperantur in bonum, el todo coopera al bien, cuando uno lo acepta, pues entonces se da cuenta de que uno, de que viene enseguida en el alma la serenidad y la paz. Incluso en medio de las mayores tribulaciones. Esto era por lo menos lo que cuentan, ¿no? Los que lo habéis conocido más de cerca, pues lo podéis corroborar. Una de las características más claras en don Álvaro, la paz que tenía siempre y transmitía en medio de contradicciones. Menos yo lo poquito que pude tratarle, que fue poco, pero algo, nunca le vi, o sea, pues eso, la paz que tenía siempre, que transmitía paz. Transmitía paz. Todo coopera al bien de los que aman a Dios. Serenidad, paz.
Descargad sobre Él todas vuestras preocupaciones, porque Él cuida de vosotros, dice San Pedro en una de sus cartas. Dios no se equivoca. En la vida humana, incluso las personas que más nos quieren, a veces no aciertan y se equivocan. Dios nunca. Cuando tú y yo somos capaces de dejar en sus manos las cosas, de verdad, pues quizás encontrarnos mal físicamente, ¿no? Decir, lo dejo en tus manos. En tus manos. Y tenemos ejemplos cercanos de personas que están en enfermedades graves y que están llevando las cosas en sus manos. Y es impresionante. El Señor, en sus manos, Él nos lleva, que es sabio y poderoso, nos conduce con suavidad, con mano de Padre. Lo que realmente el Señor quiere, ¿no? A través de incluso de esos momentos de contradicción, es que, oye, que seas feliz. Oye, que seas feliz. Que incluso tus mismas faltas y tus mismos pecados, mis mismos pecados, mis mismas faltas, pueden acabar siendo para bien. Porque Dios endereza absolutamente las cosas para su provecho, el de sus hijos. De suerte que aún los que se desvíen y extramitan les hace progresar en la virtud, porque se vuelven más humildes y más experimentados, dice un padre de la Iglesia. Si la contrición, por ejemplo, de las cosas mal hechas, nos lleva a un amor más hondo. Por eso, y es así, es decir, que en la medida en que nos sentimos más hijos de Dios, digamos, sale más la acción de gracias. Por eso, de ahí que nos tenga que salir del corazón siempre, pues ese gracias, Señor. Cuando tenemos una noticia dolorosa o cuando un acontecimiento que nos pesa, ¿no? Y gracias, Señor. Gracias, Señor. Mirad, esto que estamos hablando con el Señor, esta confianza en Dios, esta confianza, no significa pasividad. No significa un quietismo, ¿no? O sea, como el de que no hace nada y que Dios ya hará, y las cosas que las hagamos nosotros ya las va a hacer Dios siempre. No significa pasividad. Dios no nos pide pasividad. Que muchas veces será, pues yo diría que una negligencia o pereza. Por supuesto que tenemos que combatir el mal, físico o moral, el que sea, ¿no? Esforzándonos. Y esos esfuerzos por salir de una situación, por sacar adelante lo que sea, todo eso es grato a Dios. Eso tiene sus frutos también. Por supuesto. Ante lo que sea, ¿no? Es decir, el mal que puedas venirte, la situación que sea. Oye, pues si esto es un tema que te preocupa, o un tema que te está haciendo sufrir, dilo, coméntalo, háblalo, busca soluciones. Compártelo también, porque nos da mucha paz también. Di las cosas. O si es un asunto médico, oye, vamos a ir al médico, vamos a poner los medios, lo que sea, ¿entendéis? O sea, nada es más ajeno a la fe que una mal entendida confianza en Dios. Una mal entendida confianza en Dios que se quede en eso, ¿no? Como te decía antes, una especie de como aceptar un sufrimiento por aceptarlo, una especie de quietismo absurdo que no es propio del espíritu humano, es decir, que es como, no sé cómo llamarle, pero que no es propio de un hijo. Un hijo se queja, un hijo habla, un hijo pide, un hijo acepta, por supuesto. Por supuesto. Al fin y al cabo, lo que el Señor nos pide es eso. Un abandono basado en la filiación divina. Además, lo bonito es saber que creo que es importante también darnos cuenta de esto, que Dios no nos quiere porque nos hagamos las cosas bien, sino porque somos sus hijos. No nos quiere porque hagamos las cosas sin más, sino porque nos quiere porque sí, porque somos sus hijos. Somos sus hijos.
Y cuando de verdad nos dejamos amar por Él, cuando nos centramos en lo que Él quiere, entonces la lucha va adquiriendo como otro tono. ¿Por qué? Porque entonces nosotros damos cuenta que estamos ocupados en amar, no en otra cosa. No en ser perfectos, no en hacer todo bien, no en ser superútiles, sino en amar. Por supuesto que nos gastamos y hacemos lo que tenemos que hacer, pero estamos ocupados en amar a Dios. Eso es lo que nos importa. Por supuesto. Entonces entendemos que también un fracaso o una enfermedad o una situación así es un bien. Porque me da la oportunidad de amarte, Señor. También lo que no ha tenido el resultado esperado, si yo lo acepto y le doy la vuelta y lo miro como algo que Dios me está ayudando, es decir, me está permitiendo, pues aquello puede convertirse en un acto de amor. El Señor santifica los fracasos que se originan después de haber puesto todos los medios oportunos. No bendice las omisiones, por supuesto que no. Quiere que pongamos los medios. Pero si aún así las cosas no salen, tranquilidad, paz, sosiego. Todo es para bien. Todo es para bien. Los sucesos aparentemente buenos o malos, lo que no harán es que nos lleven a amar más a Dios. Si lo aceptamos así, no nos llevarán a separarnos de Dios, no deberían llevarnos a separarnos de Dios, sino a amarle más. Porque todo coopera para el bien de los que aman al Señor. Decía con ese lenguaje suyo tan propio, Santa Teresa de Jesús, decía, si tenéis confianza en Él, decía, y ánimos animosos, decía la Santa, que es muy amigo su majestad de esto, no hayáis miedo que os falte nada. Cosa tan sencilla y tan verdadera, ¿no? Y ánimos animosos, evidentemente, confianza en Él y ánimos animosos, no hayáis miedo que os falte nada. ¿Qué experiencia tenía esta mujer de todo esto? Y hemos escuchado tantas veces también a nuestro Padre en ese sentido. Poner los medios. Vamos a terminar ya nuestra oración. Pues poniendo también a la Virgen como intercesora y pidiéndole a nuestra Madre Santa María al acabar ya este día de retiro, pues que nos ayude a tener esos ánimos animosos, digamos, ¿no? La confianza en el Señor. Ese quizás sea como el fondo de todo esto, ¿no? Es decir, a no dejar de ver nunca al Señor como Padre. Y por tanto, todas las consecuencias que tiene eso, que son muchísimas. Fe, confianza en Dios. Nosotros a vivir pendientes del amor. Nosotros a vivir ocupados de amar, en amar, que es lo que el Señor espera de nosotros. A ti, Madre nuestra, te lo pedimos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.